Que Dios me les bendiga a todos. ¿Les bendiga, hermanos? Amén. Qué bueno que hemos decidido estar una vez más en la casa de Dios, ¿verdad? En un estudio bíblico más, donde Dios puede hablar a nuestras vidas a través de sus palabras. Así es que vamos al estudio bíblico de esta noche en el capítulo 6 de Romanos. Ahí nos quedamos anteriormente. Capítulo 6. Epístola de Pablo a los Romanos. Vamos a leer del versículo 19 en adelante. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. La gloria es para Dios, ¿verdad? Romanos 6, versículo del 19 al 23. ¿Lo tenemos, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incline su rostro y pidamos a Dios para que sea Él el que hable y que nos dé la bendición en su palabra. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche, Señor, de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga a cada hermana, hermano que se ha hecho presente, los que escuchan a través de este sonido y los que van a estar a través de las redes sociales, Señor, en el nombre de Jesús. Obre grandemente en esas necesidades de cada uno, bendito Dios. Y sobre todo, Señor, que esa palabra, Señor, haga el efecto que tú quieres que haga. Para que muchos, Señor, puedan un día reconocerle como su Salvador personal. Gracias, Señor, le damos y ahora le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, habíamos estado meditando sobre el tema siervo de justicia. Pero era por la gracia de Dios que dice la palabra ahí en el versículo 17, que cuando erais esclavos del pecado, obedecíais aquella forma de doctrina. Pero Dios los cambió. ¿Por qué? Porque quedamos ya muertos al pecado y vivimos para Cristo. En eso nos quedamos ahí en el versículo 17, pero dice el 18, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia. Entonces cada uno de nosotros se convirtió en siervo de justicia, en siervo de Cristo, cuando decidimos dejar el pecado. Entonces cuando decidimos dejar el pecado, venimos y entregamos nuestra vida a Cristo para que nos cambiara, que nos hiciera nueva criatura. Ahora usted y yo somos nuevas criaturas para Cristo, porque elegimos dejar atrás el pecado. Para que el pecado no gobernara más nuestra vida, sino que Cristo reine más en nuestros corazones. En eso quedamos el jueves anterior. Así es que ahora continuamos ahí donde seguimos el mismo tema, porque nos habíamos quedado en el 18 y continuamos en el 19. Dice el 19, hablo como humanos por vuestra humana debilidad. Ahí está hablando el apóstol Pablo, que él era humano. Él se sentía débil. Él tenía tentaciones al igual que Jesús las tuvo. Las debilidades cuando estuvo en el monte de los Olivos, cuando presentía la muerte, que pidió al Padre
que si podía pasar por alto esa copa. Pero no se podía, porque Cristo mismo le dijo que se haga su voluntad y no la de él. Entonces cada uno de nosotros debe pedir lo mismo, ¿verdad? Y aunque el dolor, aunque el sufrimiento por la debilidad de la carne, tenemos que soportar. Y que se haga la voluntad de Dios y no la del hombre. Entonces, dice aquí, hablo como humano por nuestra humana debilidad. Que así dice, como para iniquidad presentaste vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a Cristo. Cuando ya hemos cambiado, cuando ahora ya dejamos atrás el pecado y seguimos a Cristo, viene el apóstol Pablo y nos dice de que antes, antiguamente, en la vieja vida, nosotros servíamos al pecado. Y que presentábamos nuestros cuerpos, nuestros miembros, al deleite del pecado. Eso hacíamos cuando no conocíamos a Cristo. Cuando andábamos lejos de sus caminos, le dábamos rienda suelta a la carne. Bailando, brincando, gritando. Todos los 24 y 31 de diciembre. Tomando. Y haciendo muchas cosas que eran agradables, claro, a la carne. Si a la carne todas las cosas de este mundo que usted ve y yo veo, son agradables. Pero para Dios serán agradables. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, nada del deleite de esta carne va a agradar a Dios. Por eso, así como se presentaron, dice, nuestros miembros al deleite carnal o del pecado, ahora dice, presentémonos delante de Dios de la misma forma, con todos nuestros miembros, con todo nuestro cuerpo. ¿Para qué dice ahí? En el versículo 19, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad. Así ahora dice, para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Cristo. O sea que ahora usted y yo ya conocemos a Cristo. Nuestro estilo y forma de vivir debe de ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora usted piensa diferente y ya no piensa más en las cosas que antes pensaba. Por eso ahora que estamos con cuerpos espirituales, ¿verdad? Ya con Cristo adentro en nuestra vida, porque Él gobierna nuestra vida, porque usted y yo, dice la palabra, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora presentémonos delante de Dios dispuestos en estos miembros, en estas manos, en estos ojos, en todo lo que Él nos ha dado, a servir a Dios. Eso nos está exhortando el apóstol Pablo. Que como el pecado ya quedó atrás, ahora seamos, dice, siervos de la justicia, siervos de Cristo. Sirvámosle al Dios vivo, al Rey poderoso, que todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Eso quiere decir que conoce todo. Esa es la omnisciencia, todo conocimiento. Entonces, en nuestro interior hay cosas que creemos que nadie las sabe, ni Dios. Pero en su omnisciencia, Dios lo conoce todo. No ocultemos nada delante de Dios. No oculten a mí, a cualquier más, pero delante de Dios, pongámonos desnudos. Porque Él nos conoce, porque Él nos hizo. Si el hombre así lo hizo, la mujer así lo hizo, desnudo. Pero desnudo de nuestra mente inicua. La mente que pensaba cosas que no deberíamos de hacer. Ahora, como Dios nos conoce, ya no nos escondemos. Ahora, tengamos a Dios y de todo corazón, porque Él nos conoce y sabe si de todo corazón o solo de labios estamos delante de Él. Presentémonos y digámosle, aquí venimos para tu servicio. Dispuestos a servir, aquí sí, como siervos de justicia. Entonces, aunque el pecado quiera dominar nuestra vida, ya no le demos más cabida.
porque en nuestra vida debe reinar más Cristo que el pecado. De eso está hablando el apóstol Pablo, de cómo el pecado reinaba más en tiempos de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no salvaba a nadie y lo condenaba, y muchas veces no les importaba. Estaban dispuestos a morir. Incluso cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés para que se los diera al pueblo, muchos se rebelaron. Muchos sufrieron. Entonces Dios quiere que seamos obedientes. Y con la obediencia agradamos a Dios. Porque ahí, cuando obedecemos a Dios, nos convertimos en siervos de justicia. Porque al que servimos es un Dios justo. Y Él es el que nos ha justificado. Entonces, por eso dice allí, como humano estoy hablando, dice el apóstol Pablo. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y cada vez que usted y yo servimos a la justicia, estamos agradando a Dios. Porque Dios es justo. Porque Él no se agrada de la injusticia. Él se agrada de ver cómo usted es justo, cómo usted ayuda al necesitado. Cómo usted ya no apoya la corrupción, sino apoya la justicia. Porque así quiere Dios, que usted y yo seamos justos. Por eso nos habla ahí que sirvamos a la justicia. Versículo 19, vamos al 20, dice: porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando servíamos al pecado, dice el apóstol Pablo, la justicia no nos interesaba, porque nuestros deleites dominaban nuestra vida. Y daba igual lo que Dios quisiera o pensara o quisiera hacer. Pero ahora que nos ha alcanzado su misericordia, ahora ya no vamos a servir más al pecado, sino que somos libres en la justicia de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Por qué? Porque dice que era esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. ¿Por qué era esclavo? Porque dijimos que el amo domina al esclavo. Y el amo de cuando andábamos en el mundo era el pecado, era Satanás. A él le servía, porque andábamos lejos de Dios. Porque quizás no le habíamos conocido, aunque habíamos oído. Entonces éramos esclavos del pecado. Nos guiábamos por el deseo de la carne. Ahora guiémonos por el deseo del Espíritu. Para que el Espíritu reine en nuestra vida. Para que nos vaya bien a nosotros y nuestra familia. Porque cuando damos un buen ejemplo, los hijos aprenden. Los demás aprenden. Pero cuando estamos sirviendo al pecado, el mundo nos arrastra. Y el mundo es arrastrado por Satanás. Por eso debemos de cambiar. Ese cambio es el que dice el apóstol Pablo, que nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no. Ahora Cristo nos libertó. Cristo es nuestro amo, a Él servimos, o a Él debemos de servir, dice Iber. Por eso dice, erais libres acerca de la justicia, cuando éramos esclavos, o cuando eras esclavo. ¿Cuántos son esclavos del pecado? Bueno, me alegra, bendición. 22, hermano. Dice, perdón, el 21 va. Dice, pero qué fruto, dice, tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Ahí está, ¿verdad? Declarando el apóstol Pablo de que cuando nosotros éramos esclavos del pecado del mundo, dice, ¿qué fruto tenía? ¿Cuáles eran los resultados? Si es que hay resultados del pecado, hay consecuencias del pecado.
y que nos llevan a la destrucción incluso de matrimonios o vidas completas. ¿Por qué? Porque el pecado estaba cubriendo la maldad, la iniquidad. Los padres cubrían la corrupción de los hijos. Y por eso que muchas veces nos toca sufrir el no haber educado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque como nosotros mismos, el ejemplo que dábamos era de corrupción, era de pecado, de soborno, de robo y de cualquier otra cosa que al mundo le agrada. Y el mundo ha sido mío. Entonces dice, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas? De las cuales ahora os avergonzáis, dice el apóstol Pablo. ¿No es cierto que ahora nos avergonzamos de lo que antiguamente hacíamos y no queremos volver a hacerlo? Sino ahora el mundo lo conoce a usted, pero ya no lo conoce como el mismo ladrón, el mismo violador, el mismo asesino, el mismo fornicario, el mismo adulto. Ahora ya Cristo nos cambió. Ahora lo conocen como el Hijo de Dios. Ya ese sí que es cristiano, observémoslo. Y por eso es que el mundo los observa. ¿Qué cambio ha habido? ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida del cristiano lo cambia. Lo hace libre. ¿Por qué la libertad? La libertad de que le ha quitado el pecado. Porque Él para eso vino. Para eso murió en la cruz. Para que el mundo no siguiera siendo esclavo del pecado. Entonces por eso dice, pero ¿qué fruto tenía? Y dice, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Claro, lo que lo lleva a la muerte lo avergüenza. En muchos casos han habido donde ahora familias se avergüenzan. Yo ni sabía lo que andaban haciendo mis hijos. Y ahora ya le toca hacerlo. Aguantar. ¿Por qué? Por la educación que no dimos. Por la corrección que no tenemos. Por eso es que aquí hay corrección, exhortación, por medio de la palabra. Y que todos debemos de agarrar lo que nos toca. Porque muchas veces no nos gusta cuando se habla del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado venía reinando. Se reinó desde tiempos antiguos. Después de Adán y Eva reinó el pecado. Pero luego hasta que vino Cristo y el pecado, Dios le dio fin. Vino a quitar el pecado del mundo. Y Él vino a darle un regalo a usted y a mí. Y el regalo es gratis. No lo va a cobrar. ¿Por qué? Porque es un regalo inmerecido. Nadie se lo merecía. Nadie de esta tierra, porque todos los que estamos en esta tierra somos pecadores. Entonces nadie merecía ese regalo y por eso, por la gracia de Dios, somos salvos. Por eso es gracia, porque es gratis. Así es que por eso dice que de esa gracia usted y yo no nos avergonzamos. Por eso es que dice aquí que, pero antes de las cosas que hacía, sí os avergonzáis. Porque el fin de esas cosas que usted y yo hacíamos era muerte, era cárcel. Pero esos eran los frutos que antiguamente dábamos andando en el pecado. Cuando el pecado gobierna la vida del hombre, esa vida va a destrucción, a muerte. Porque así está establecido en la ley que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que vamos a ver de último. Entonces dice ahí, porque el fin de ellas es muerte. Eso dice el 21. Que todo el fin de lo malo que en la vida del hombre se hace, va a muerte, va a condenación. Si no se reconoce a Cristo. Pero la gloria es para Dios que usted y yo reconocimos ya a Cristo. Y que el pecado ya no nos domina. O sea, ya usted y yo ya no debemos de darnos por aludidos cuando se peca.
O alguien está pecando y le invita. No, eso no es conmigo. O sea, lo ignora. Pues. ¿Por qué? Porque ya no domina en usted. Porque ahora usted ya tiene, ¿qué dice la palabra? Un espíritu de poder y dominio propio. Entonces el dominio propio, el poder que el Espíritu Santo le ha dado, es para que usted no se deje vencer por la tentación del pecado. Ya no va a dominar más. Cristo tiene que reinar. Cristo tiene que dominar su vida y la mía. Bien, versículo 22, vamos avanzando. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces hay dos cosas ahí, ¿verdad? La santificación y la vida eterna. ¿Cuándo recibe la santificación? Cuando usted recibe a Cristo. Viene a ser siervo de justicia. Jesús lo convierte en justo, aunque usted y yo no lo merezcamos. Y esa hecha justicia por parte de Cristo dice que nos viene a ser siervos de Dios. Entonces, usted y yo ya venimos a ser siervos, servidores de Cristo. Ya no servimos al diablo. Por eso que dice ahí, mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? La gloria es para Dios, ¿verdad? Entonces ya el pecado quedó libre de este cuerpo, ya no existe más. No deberíamos pecar, pero como andamos en esta carne, pecamos. Por eso es que habla el hermano Pablo ahí, ¿verdad? Que como humano, dice. En la debilidad humana, dice. Así estoy hablando. Entonces dice, venimos a ser hechos siervos de Dios. Tenéis, dice, por vuestro fruto. El resultado o el fruto que da el servirle a Dios, dice que viene a ser un fruto de la santificación. Ese es el fruto. ¿Y por qué? Porque usted y yo nos estamos santificando delante de Dios. Porque lo que estamos haciendo le agrada. Porque usted ya le conoció, ya le recibió y Cristo lo hizo santo. Por eso que dice ahí, y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. Entonces estaba poniendo los dos ejemplos, ¿verdad? De que cuando usted andaba en el pecado, ¿qué fruto tenía? Ahora cuando ya está en Cristo, ¿qué fruto tiene? Ahí le está aclarando. Que cuando andaba en el pecado, las obras de lo que hacía usted se avergonzaba. Pero ahora que ya está en Cristo, viene a ser un siervo del Señor, dice ahí, ¿verdad? Venimos y hechos siervos de Dios cuando ya somos libres del pecado. Ahora somos siervos de Dios porque le servimos a un rey. Somos servidores de Él. Él es nuestro amo. Y a Él le agrada que le sirvamos. Sírvale sin miedo a Dios. Sírvale con gozo, con alegría. Claro, el enemigo no va a estar contento cuando usted empiece a servir. Y va a decir usted, hoy que he empezado a servir, Dios me está mandando más pruebas. No es Dios. Porque allá en Santiago nos dice que Dios no prueba a nadie. Es el diablo que quiere detener. Que se arrepienta de lo que está haciendo. Pero Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos de lo malo que estamos haciendo y que le sirvamos a Él. Esa comparación está haciendo el apóstol Pablo de los frutos que dábamos antiguamente caminando bajo la autoridad del pecado. Ahora bajo la autoridad de Cristo, como siervos de Cristo, venimos y tenemos un fruto que dice que es la santificación. Y el fin, o como fin de la santificación, dice, es la vida eterna. ¿Cuántos sabemos de que lo que buscamos es la vida eterna? La salvación, el perdón de pecados, pero solo está en Cristo Jesús. No se puede ir a buscar en nadie más la salvación, la justificación, la libertad del Espíritu. Sino quien tiene esas cualidades es Cristo. Pero por eso aquí el apóstol Pablo habla de cómo
nos dominaba el enemigo y éramos servidores del diablo cuando andábamos sin Cristo, porque así caminábamos en cada deseo de la carne, ahí íbamos. Pero cuando ya Cristo vino y tuvo misericordia de nosotros, Él cambió todo nuestro ser, nos hizo libres, dice, y ya hechos libres del pecado, venimos a ser ahora siervos de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Para eso venimos a ser sus siervos, porque un siervo le da reverencia a su amo, ¿verdad? Muchas veces los siervos antiguamente no podían ver al amo, por eso se inclinaban y se agachaban y no podían verlo. ¿Por qué? Porque le tenían gran reverencia. ¿Cuántas veces usted y yo no nos inclinamos delante de Dios? Mejor de los hombres. El pueblo o los pueblos antiguos se arrodillaban ante los reyes. Faraón se creía un dios y todo el mundo se le arrodillaba. Cuando llevaron a José, que le iba a adivinar el sueño a Faraón, querían que se arrodillara para hacerle reverencia al Faraón. Pero José estaba tan convencido de la fe en Dios que no se arrodilló y le dijo: aunque me mate, no me voy a arrodillar. Y no lo mató Faraón, sino que dijo: este hombre es fiel a ese Dios, y así como es fiel, creo que me puede ayudar. Confió en él Faraón, a tal grado que le dio toda la tierra de Egipto. Gobernó, ministró todo Egipto en tiempos de hambruna, en el tiempo de las vacas flacas y la curva. Allí dominó José. Entonces Dios utilizó a José, pero José creía en Dios, se sometía a Dios, sabía que habían cosas que no se podían hacer porque no agradaban a Dios, y él se negaba. Era fiel a su Dios. Y es que los hebreos así eran antiguamente, porque así habían sido formados, educados. Ahora, ¿cómo ha sido formado usted? Para eso son los estudios bíblicos, para que usted y yo aprendamos cómo hacían antiguamente. Y como esos tiempos y esas reverencias han venido cambiando de generación en generación, a medida de que ahora ya no ni cerramos los ojos para orar. Ahí estamos. Decía un pastor, ¿verdad? Como que somos tecolotes cuando estamos orando, viendo al otro que está orando. El diablo lo va a jugar, porque estamos orando y no tiene reverencia delante de Dios. Cierra los ojos, porque no tiene una buena comunión con Él. Así que por eso es que el apóstol Pablo dice: ahora que ya sois siervos de Dios, venid y tenéis vuestro fruto, la santificación. Y el fin de la santificación, entonces ahí se va a perfeccionar la santificación cuando ya sea transformado, cuando ya en su carne ya no haya pecado. Por eso dice que debe ser en el fin de la santificación, y como fin la vida eterna. Allí va a estar la vida eterna, delante de Dios. Entonces Dios sí merece reverencia, ¿verdad? A Dios le agrada que usted y yo nos humillemos delante de Él. Ahí se ve la humildad en el corazón. Pero como nos da pena, no queremos ni doblar rodillas. Nos cuesta doblar rodillas para orar. ¿Cuántos doblan rodillas para orar? No muchos, amén. Es que cuesta. Pero eso es por la altivez. Por lo que Dios dijo del pueblo de Israel: esos son duros de cerviz. ¿Por qué? Pues como la cerviz es esto, ahí siempre queremos andar altivos. No domina el orgullo, la altivez, pero la humildad delante de Dios, porque Él dice que resiste al humilde y mira de lejos al altivo. Entonces, si usted y yo caminamos altivamente, como los egipcios o los israelitas cuando salieron de Egipto, duros de servicio, no se querían humillar, estaban acostumbrados a la idolatría que ahora no querían un solo día.
Querían ver la imagen del Dios, la idolatría. Porque todo aquel que cree que su Dios está hecho ahí es idolatría. Porque ese ídolo le está quitando la adoración a Dios. Porque el que nosotros adoramos es un Dios invisible, ¿verdad? Que no lo vemos y que ahí anda con usted y conmigo. Pero la gente quiere ver un Dios para arrodillarse. Pero nosotros no necesitamos ver una imagen. El que conocemos sabemos de que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si le va a adorar con el espíritu, no necesita estarlo viendo. Y por eso han hecho esas imágenes. Miren, aquí está Jesús, aquí está el corazón de Jesús. Para que usted diga, sí, me voy a arrodillar ante Él. Y es una idolatría. Bien, pero sigamos, terminemos ahí en el versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos la vida eterna. Por eso es que dice que está establecido que la paga del pecado es la muerte. Por eso todos vamos a morir en esta carne. Ahora espiritualmente, Dios nos ha venido a dar vida eterna para que nuestro espíritu esté con Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es eterno y solo Él puede dar vida eterna. Por eso es que dice ahí que está establecido que la paga del pecado es muerte. Cuando usted y yo trabajamos nos pagan un sueldo. Ese es el pago. Cuando usted y yo pecamos, tenemos un pago también. Pero esa paga la da Dios. Y es la muerte por haber pecado, por servirle al diablo, por no querer servirle a Dios. Entonces, ¿cuántos quieren la paga que es muerte? Porque nadie quiere morir. Entonces, pero aquí ya está establecido que la paga del pecado es la muerte, pero lo que Dios da es vida eterna, dice, y eso es lo que dice por último. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dávida. ¿Qué tal? El regalo. Es dadivoso Dios. Ese hombre es bondadoso, es dadivoso, y por eso dice, la dávida de Dios es vida eterna. ¿Pero en qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la vida eterna es para todos los que estamos en Cristo. Y todo aquel que ahorita tiene esperanza, puede tener esa esperanza de vida eterna. Pero si reconoce a Cristo, porque aquí para eso dice que más la dávida de Dios es vida eterna, eso quiere decir en Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el que le va a dar vida eterna es creer a Cristo. Arrepentidos de todos nuestros pecados, tenemos que ir a Cristo. ¿Para qué? Para tener esa esperanza de vida eterna, de poder conocerle y creerle y recibirle como Salvador de su vida. Ahora, si hay alguien que no le ha recibido, todavía es tiempo. Dios todavía no ha cerrado la puerta de la gracia. ¿Por qué? Porque está esperando que muchos vengan y entren en esa puerta. Porque en esa puerta está la esperanza, que es Cristo Jesús. Por eso que hay que venir a la luz. Entonces, nadie puede tener vida eterna solo en Cristo Jesús, obedeciendo a Dios. Fíjense que en aquel tiempo, allá en Samuel 15, está la historia donde Dios, por medio de Samuel, le dijo a Saúl que terminara con toda esta tribu de los amalecitas. ¿Por qué? Porque estos amalecitas fueron los que se opusieron a que Israel, cuando venía de Egipto, pasara por su tierra. Y empezaron a matar hombres, mujeres y niños. Y entonces Dios le dijo a Saúl, vas a tener guerra con Amalek. Y vas a tener que matarlos a todos por lo que hicieron con mi pueblo. Pero ¿qué pasó? Saúl no fue obediente. Y como no obedeció, pecó delante de Dios. Porque a la hora de la guerra vino, mató a unos y otros, pero al rey de Amalek lo dejó vivo.
y algunos de sus ganados igual, y agarró parte del botín de oro que había capturado. Y Dios le dijo, destruí todo, porque no merecen vivir. Así es que como no merecían vivir, Dios le dijo que los matara. ¿Por qué? Porque se habían opuesto a lo que Dios tenía preparado, que ese pueblo debía pasar sobre esa tierra de Amalek. Y como no obedeció, ¿qué pasó? Saúl perdió el reino. Dios le quitó el reino. Entonces, no vaya a perder ustedes el reinado de vida eterna con Cristo por desobedecer. Hay que ser obedientes a la palabra. Por eso es que dice aquí en el versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de obediencia para la justicia? Así que, hermanos, ahí está la palabra de nuestro Dios. Hay que ser obedientes. ¿Para qué? Para que tengamos ese derecho de tener vida eterna en Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta